Que el Señor les continúe bendiciendo. Qué alegría, último día del año en la casa del Señor. Yo creo que sobran palabras, pero en medio de una época tan dura, tan difícil en la historia de la humanidad, en medio de una pandemia, que nosotros podamos terminar este año, bendito sea Dios. No estamos sino más que agradecidos con el Señor. Algunos perdieron familiares, seres queridos, pero están en la presencia del Señor. Nosotros continuamos, seguimos adelante y Dios nos ha ayudado a pasar pruebas difíciles. Para esos hermanos que perdieron seres queridos, Dios les ha consolado este año, les ha fortalecido y por eso estamos también muy agradecidos con el Señor. Último día del año, a veces la gente está esperando un mensaje de mucha motivación porque es el último día del año, pero yo no tengo tanto un mensaje de motivación en el caso, hablando en el plano humano. Yo sí quiero motivarlos, pero en el plano divino, en el plano de la palabra. Hoy no vengo a hablarles de nada de pensamientos positivos y que el año y el año nuevo, no. Yo voy a hablarles de la palabra, pero sí quiero hacerles un llamado en esta noche, tarde ya. Un llamado. Y de hecho, lo que voy a invitarles hoy es a que empecemos realmente una serie nueva. Así que hoy no es un relleno por ser 31, no, hoy estamos empezando una serie nueva. Y yo estoy muy contento que Dios me ha permitido empezar esta serie con ustedes porque es una serie que nos va a acompañar en el 2022. Y de hecho atrás tienen el título ya de la serie. ¿Cómo se llama la serie? Llamados a. ¿A qué? Bueno, vamos a tener paciencia porque eso es lo que vamos a estar viendo semana a semana. Yo lo que voy a hacer es que te voy a ayudar como pastor, escúchame. Voy a ayudarte. Yo en el equipo pastoral en el 2022 voy a estar muy al frente de la palabra. Los otros pastores me van a ayudar mucho con la visitación y con otras tareas. Pero yo quiero estar al frente de esta serie y voy a estar mientras el Señor me lo permita y la salud me lo permita, voy a estar ahí con ustedes semana a semana, porque quiero ayudarles a descubrir cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida. Ahora, para que esta serie realmente sea efectiva, vamos a tener que combinarlo con los grupos pequeños. Si usted no asiste a un grupo pequeño, se va a perder del 50% de la efectividad de esta serie. De hecho, hablando de grupos pequeños, damos gracias a Dios terminando este 2021, terminamos con 16 grupos, bendito sea el Señor, 16 células. Tenemos como meta terminar a 31 de diciembre del 2022 30 células, 30 células. Eso no es ni el doble siquiera, es menos del doble. Así que cada uno vaya pensando, si usted realmente pudiera abrir una célula en su casa, si usted puede facilitar su hogar, desde ya esté pensando porque vamos a necesitar anfitriones, vamos a necesitar hogares, vamos a necesitar líderes, facilitadores, para poder esa meta de 14 nuevos grupos. Y quiero conectar la serie de hoy con un versículo muy apreciado por nosotros, de hecho lo hemos visto muchas veces. Es un texto bíblico que lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 28. De hecho se lo sabe de memoria la mayoría de ustedes. Romanos 8, 28. Un texto que yo lo he compartido varias veces, de hecho es uno de los versículos que tiene una de las promesas más grandes en toda la Biblia. Ustedes lo tienen ahí en los boletines, también lo van a ver en las diapositivas, diapositiva número 2. Así que vamos a mirar este texto y dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ¿qué? Todas las cosas cooperan para bien, le ayudan a bien, cooperan para bien, dice esta versión Nueva Biblia de las Américas. Ahora, el detalle es que la mayoría de creyentes nos quedamos solamente ahí en la primera parte del versículo. Ahí nos quedamos apenas en esa partecita donde dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas, pero hay algo más en el versículo.
Hay algo más. Ahora, hablando de esta partecita que Dios dispone todas las cosas, que todas las cosas cooperan para bien. Cuando dice todas las cosas, es aún las cosas malas. Todas es todas, no incluye solo lo bueno. Así que aún las cosas difíciles que nos han pasado en esta pandemia han ayudado para bien de nuestra vida. De pronto ahora no lo entendemos, pero lo vamos a entender después. Aún las pruebas, las dificultades, las tribulaciones, Dios las usa para bendecirnos en su momento. Entonces, Él puede sacar, como yo les he enseñado muchas veces, Él es un gran reciclador, el mayor reciclador que hay, porque de lo malo saca lo bueno. Y de las pruebas y de las dificultades como esta pandemia ha sacado cosas muy buenas para nosotros. Nos ha ayudado a confiar más en el Señor, nos ha ayudado a buscar más del Señor. Pero necesitamos ver la segunda parte del versículo, iglesia. La segunda parte del versículo, ahí lo tienen en la pantalla, dice: esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Los que son llamados conforme a su propósito. En otras palabras, las cosas cooperan para bien. Las cosas le ayudan a bien, pero no a cualquiera. Iglesia, ¿escuchó eso? No a cualquiera. Las cosas cooperan para bien, pero solamente para quienes. ¿Para quiénes? ¿Qué dice la Biblia? Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Así que en el boletín subraye la palabra llamados, subraye la palabra propósito, porque de eso vamos a estar hablando en el 2022. Así que trace una línea entre esas dos palabras, porque el llamado y el propósito van de la mano, y eso es lo que vamos a ver en los meses que siguen. Enero, febrero y siguientes, eso es lo que vamos a estar viendo. Yo quiero que descubra cuál es su llamado. Algunos de ustedes se vienen debatiendo hace años: Señor, ¿tú para qué me necesitas? Señor, ¿qué es lo que quieres con mi vida? Algunos de ustedes todavía no saben realmente en dónde es que los quiere el Señor, hablando de ministerio. Algunos de ustedes: sí, Señor, me trajiste a esta iglesia, pero yo todavía no sé qué papel, qué rol debo desempeñar en esta iglesia bautista. Ahora, si yo te dijera, cuando hablamos de la palabra llamar, ¿qué es lo que piensas cuando escuchas la palabra llamar? Hacer una llamada. Yo sé que la mayoría no estamos pensando en un llamado del Señor. Cuando pensamos en una llamada o hacer una llamada, estamos pensando en ¿qué? En el celular, en el WhatsApp, pero no estamos pensando en una llamada del Señor. Y yo voy a hablar de una llamada sagrada que Dios quiere hacernos, de un llamado especial que Dios quiere hacernos. Ahora, yo voy a decirles algo. Supongamos que suena el teléfono y un día piensas que es una interrupción o que va a ser una mala noticia, pero alguien estaba llamando para decirte que acabas de heredar una gran fortuna. Pues si uno supiera que va a recibir una llamada para decirle que va a recibir una gran herencia, uno no pierde la llamada. Uno coge la llamada. Es más, se queda al pie del teléfono esperando que suene, ¿cierto? Entonces, le voy a decir otra cosa. Ya no hablemos de plano material. Lo quiero llevar al mundo espiritual. ¿Qué tal si es Dios quien te llama? ¿Qué tal si es el Señor el que está marcando? Déjame decirle algo pequeñito, algo muy breve, ¿cierto? Cuando Dios te llame, escúcheme esto que le voy a decir, por favor, con Él no utilice la llamada en espera. Con Él no. Con el Señor no podemos usar la llamada en espera. Cuando Dios te llame, no lo pongas en correo de voz. Contéstale inmediatamente. Porque ese es el problema. No con ustedes, sino con algunas ovejitas que no pudieron venir hoy al 31 de diciembre. Tienen en espera al Señor. Lo tienen ahí en llamado de espera. Todavía estoy muy ocupado, no te puedo atender. Y ahí están. Ustedes no, porque están aquí buscando del Señor. Entonces, cuando Dios te llame, repito, no lo pongas en correo de voz, no lo pongas en llamada en espera. Contesta ante la primera llamada. Cuando Dios te llame, de una vez coja ese teléfono. Estoy hablando en el mundo espiritual. Entonces, la Biblia dice
que tú has sido llamado, llamada. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados. Ustedes han sido llamados de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al versículo que acabamos de leer. Ustedes han sido llamados de acuerdo a su propósito. Es de acuerdo al propósito del Señor. Ahora, un par de versículos más adelante, no está en el boletín, pero sí lo van a ver en la pantalla. Un par de versículos más adelante, en el versículo 30, hablando de esos que han sido llamados conforme al propósito de Dios, que son a los que le va a ir bien, a que todas las cosas le ayudan para bien, los que han sido llamados. Mire lo que dice más adelante, versículo 30. A los que predestinó, a esos también llamó. Subraya la palabra llamó, porque de esos que vamos a hablar todo el 2022. Llamados a. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Ahora, esas son palabras muy grandes. Es más, yo escribí casi que todo un libro para explicar esas palabras en los puntos sobre las sillas. Ahí está ese versículo desmenuzado en todo un libro, pero yo no voy a hablar de eso hoy. Básicamente hoy quiero hablar, aunque más adelante vamos a tocar algunas de esas palabras, pero yo quiero que nos enfoquemos en la palabra llamado. Yo quiero que nos enfoquemos en esa palabra. La Biblia dice que tú has sido llamado por Dios. Ahora, cuando yo voy a la Biblia, en el Nuevo Testamento se usa más o menos 10 veces para referirse a la misión. Es decir, llamado, cuando hablamos de que yo tengo un llamado, es decir, que Dios quiere que yo cumpla una misión, una tarea en especial, una tarea en específico. Hay unas 10 veces más o menos que se refiere a eso. Se refiere también a tu propósito en la vida. Se refiere también a la razón por la cual existes. ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Por qué no morí en medio de esta pandemia? ¿Por qué Dios todavía me tiene vivo? ¿Por qué alrededor mío ha muerto tanta gente y yo todavía sigo vivo? ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? Entonces, en los próximos meses vamos a ver por qué estamos vivos y lo que se supone que debemos hacer con nuestra vida, porque tenemos que saber qué es lo que Dios quiere con nuestra vida. Se nos fue un año más, 2021. Ya no podemos recuperar el año, ya lo que se fue, se fue. Muchas cosas dejamos de hacer este año. Algunos de pronto no entendieron a qué los llamó el Señor. Yo quiero que hoy esté muy atento, muy atento a lo que el Señor a través del Espíritu Santo le quiere hablar a través de esta predicación. En los próximos meses vamos a estar mirando esto y básicamente los que llevan conmigo años en esta iglesia, lo que voy a compartir con ustedes es la versión prácticamente de una vida con propósito 2.0. Vamos a avanzar, no nos vamos a quedar ahí en el libro Una vida con propósito, vamos a ir mucho más allá. Déjeme decirle, para no complicarle mucho la vida, porque yo trato de ser muy sencillo cuando predico, pero en el griego hay una palabra muy especial. Y la palabra que aparece en el Nuevo Testamento, hay varias para llamado, pero hay una palabra especial para llamar, y es una palabra que en el griego básicamente tiene que ver con vocación. Vocación, un llamado, es el término griego kaleo, con K, kaleo. Es una palabra que cuando pasó al latín se tradujo vocación, la palabra llamado, ¿cierto? Entonces básicamente estamos hablando que vocación y llamado son la misma cosa. El problema es que en el día de hoy la palabra vocación ya no dice lo mismo que llamado. De hecho, cuando alguien le dice, ¿cuál es tu vocación? Él no está pensando en ningún llamado de Dios. Está pensando en una carrera profesional. Y de hecho ya se volvió estándar en el mundo secular, que vocación es carrera, es profesión, pero no tiene nada que ver en el plano espiritual. Entonces, los próximos meses, yo lo que le voy a tratar de explicar es que tu llamado no es tu carrera. Tu llamado no es tu profesión. Ahora, la carrera y la profesión son los medios para que cumpla ese llamado, pero no es sinónimo de llamado. Eso es lo que voy a explicarles, les voy a ayudar. De hecho, algunos de ustedes que saben cómo es el mundo gerencial y los coaching, es decir, los mentores, hay gente que paga
miles, cientos de miles de pesos, millones, para que le asesoren, para que le ayuden a entender cuál es su propósito en la vida. Pues aquí lo vamos a hacer de manera gratis. Lo único que necesitamos es que usted se disponga para dejarse guiar por el Señor. Entonces, repito, tu llamado no es tu carrera. Voy a explicar eso más adelante. Tu llamado es mucho, mucho más significativo. Cuando hablamos del llamado, el llamado es algo mucho más grande, mucho más que tu carrera, mucho más que tu profesión. Así que tu vocación está mal usada cuando dices que mi vocación es mi trabajo. No podemos decir eso. Como hijos de Dios tienes un trabajo, pero tu vocación es tu llamado en la vida, y vamos a estudiar eso en detalle más adelante. Cuando yo voy a la Biblia es la historia de hombres y mujeres que fueron llamados por Dios a una tarea especial. Esa es la historia de la Biblia, la historia de la salvación. Póngase a mirar desde el Antiguo Testamento, hombres y mujeres, todos fueron llamados a cumplir una misión. Pero para cumplir esa misión fueron llamados. Toda la Biblia es acerca del llamado, por decir algo. Empecemos para hablar, por decir algo, ejemplo, por retomar algunos personajes nomás. El llamado de Noé. Y él obedeció a ese llamado, ¿cierto? Dios llamando a Abraham obedeciendo a ese llamado. Dios llamando a Moisés para un propósito en la vida, y Moisés respondiendo a ese llamado. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque todos somos llamados. Tú, jovencito que me estás escuchando, adolescente que me estás escuchando, tú eres llamado por el Señor. Todos somos llamados desde niños. Que no entendamos es otra cosa, pero somos llamados por el Señor. Niños que me están escuchando, ustedes son llamados por el Señor. Que no entendamos muy bien todo, sí, pero tarde que temprano vamos a entender cuál es el propósito de Dios para mi vida. Pero desde ahora les voy a ayudar un poquito. Yo voy al Antiguo Testamento, sigo avanzando y veo cómo Dios llama a Nehemías para una tarea especial, para ser constructor. Hay un llamado especial. Yo veo en la Biblia Dios llamando a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Oseas, a Joel. Yo veo en la Biblia Dios llamando a David, llamando a Salomón para cumplir con un propósito especial. ¿Para qué me quiere Dios? ¿Cuál es el llamado que Dios me está haciendo? Y es posible que algunos en este momento estén pensando: no, eso no es para mí, porque yo no soy llamado a ser un pastor, una pastora, un misionero, un evangelista. Pero déjeme decirle que no me estoy refiriendo solo a eso. Sí, también le voy a ayudar a que algunos puedan descubrir que usted puede ser un pastor de esta iglesia de manera bivocacional, teniendo una profesión, teniendo un empleo, pero trabajando en la iglesia, aportando a la obra del Señor, porque Dios le ha dado dones, Dios le ha dado capacidades, Dios le ha dado talentos, Dios le ha dado carismas especiales para estar en el ministerio. Y le voy a ayudar para que puedas entender que algunos de ustedes son llamados al ministerio. Pero los que no son llamados al ministerio de medio tiempo o tiempo completo, todos sin excepción alguna, somos llamados. Somos llamados a una tarea en particular en el reino del Señor. Dios tiene un llamado en la vida de cada persona. Yo voy al Nuevo Testamento y me encuentro con lo mismo, con los apóstoles, me encuentro con Pablo, con María, con todos. Dios tiene un llamado en la vida de cada persona. Lo que vamos a hacer en nuestros grupos pequeños en particular, y luego ayudándoles los fines de semana con estas predicaciones, es que yo les voy a ayudar a todos ustedes a que descubran las 5 facetas grandes en las cuales Dios nos hace un llamado. 5 facetas. Va a ser como las aristas de un diamante, porque vamos a mirar eso en todo su brillo, en todo su esplendor, no a una sola cosa, a varias cosas. 5 facetas de un diamante, y ahí vamos a ver el llamado de Dios para tu vida. ¿Por qué estás vivo? ¿Qué se supone que debes de estar haciendo hoy y el resto de tu vida? Antes que venga el Señor por segunda vez, ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿A qué quieres que te dediques? Buena pregunta que te hagas. Yo sé que a veces no nos ayudan mucho a hacer ese tipo de preguntas, pero hoy es el último día del año. Si terminamos este año por la misericordia y la gracia del Señor, ¿qué vamos a hacer el 2022 con nuestra vida? ¿Qué quiere Dios que haga con mi vida?
¿Cómo específicamente puedo cumplir con ese llamado una vez lo entienda? Entonces, como tu pastor, mi oración por ustedes en los próximos meses va a ser este versículo que van a ver en pantalla, Efesios 1:18. Estoy orando por ustedes ya. Y la oración que yo hago apropiándome de las palabras de Pablo, las estoy retomando para orar por ustedes, iglesia, redil precioso. Mire, pido, está diciendo Pablo, pero yo me uno a esa oración por ustedes. Pido, hablando de la petición a nuestro Padre Celestial, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado. ¿A quiénes? ¿A quiénes? No les escucho. ¿A quiénes? A los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. ¿Quiénes son los llamados? El pueblo santo. ¿Y quién es el pueblo santo? ¿Quién es? Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale, tú haces parte del pueblo santo. Dígale, tú haces parte del pueblo santo. Entender el llamado de tu vida, cuando entiendes tu llamado, eso te va a dar una esperanza increíble. Esperanza es esperar algo bueno hacia el futuro. Cuando yo ya sé para qué soy bueno, cuando yo ya sé para qué Dios me tiene aquí en esta tierra, eso me da a mí tranquilidad. Y Él dice que quiere que entendamos eso. Él dice, cuando lo entiendas, cuando comprendas el llamado de Dios en tu vida, entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido para el pueblo santo. El problema es que con estas iglesias evangélicas de la prosperidad, cuando hablan de herencia y de las ricas bendiciones, no piensan sino en plata. Y aquí Pablo está hablando más que plata. Él está hablando de las riquezas espirituales, que es mucho más que plata. La salvación no tiene precio. La vida espiritual no tiene precio. Hablando materialmente, porque sí tuvo un precio, la muerte de Cristo por nosotros. Entonces, Dios está diciendo que cuando sabes tu llamado, cuando lo entiendes, vas a descubrir las increíbles bendiciones que has estado quizás perdiendo por no entender el llamado de Dios para tu vida. Yo lo que quiero que reflexione hoy es, si has venido alejadito con el Señor, porque tú puedes venir cada 8 días a la iglesia y estar alejado del Señor. Entonces, si estás alejadito del Señor, hoy el Señor te está diciendo, hace rato que yo te he estado llamando. ¿Por qué te estás perdiendo de las riquezas? ¿Por qué te estás perdiendo de las bendiciones que yo he preparado para ti? ¿Por qué te las estás perdiendo? Entonces, la razón por la que estoy tan emocionado, mis amados, con esta nueva serie es porque en los próximos meses Dios nos quiere llevar a otro nivel espiritual. Y eso es lo que yo quiero con esta iglesia. Yo quiero que esta iglesia cada vez madure, que esta iglesia crezca. Yo no estoy aquí para entretener a nadie. Aquí el equipo pastoral estamos dedicados al crecimiento espiritual de ustedes. Queremos la madurez espiritual de ustedes. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes entiendan las gloriosas bendiciones que Dios quiere hacer con tu vida. Eso es lo que vamos a hacer hoy con esta predicación. Las primeras semanas del 2022 yo voy a darles una introducción de este tema. Les daré una visión general de las 8 cosas que necesitas saber para descubrir el llamado de Dios para tu vida. Eso nos va a tomar el mes de enero. Vamos a ver las 8 cosas que nos van a preparar, que yo necesito saber para entender el llamado de Dios para mi vida. Voy a tocar muchos textos bíblicos, voy a tratar de resumir este tema. Y lo primero que veremos en las 8 cosas que necesitas saber sobre tu llamado en la vida es ¿por qué Dios te puso aquí en la tierra? Entonces, vamos a contestar algunas cosas. Vamos a mirar qué es lo que yo necesito. Y la primera cosa que aprendemos, escúcheme esto que le voy a decir. Así, quiero que se lo aprenda. La primera cosa que aprendemos de la palabra de Dios es esta. ¿Por qué Dios te puso aquí en la tierra? Lo primero que Él quiere que yo aprenda es que mi llamado es un regalo de Dios. ¿Mi llamado es un qué? Es un regalo de Dios. Mi llamado es un regalo de Dios. Yo no me lo gano. Escúcheme, yo no me lo merezco. Esto no es por meritocracia. No.
Si fuera por meritocracia, Dios nunca me hubiera llamado a mí al ministerio. No, esto es por gracia, ¿ok? Yo no trabajo para obtenerlo, no puedo negociarlo, no puedo cambiarlo, no. Es solo un regalo de la gracia de Dios, es un regalo para mí. Cuando Dios me creó, me llamó y todo eso es por su gracia. Yo sé que esa es una palabra que a veces no manejamos bien, pero ahorita voy a tratar de explicarle un poquito más. Gálatas capítulo 1, versículo 6, ¿están ahí? Iglesia, ¿están ahí? Gálatas 1:6. Mire lo que dice Pablo escribiéndole a los Gálatas. Les dice a ellos y a nosotros el Espíritu Santo, quien los llamó por la ¿qué? Quien los llamó por la gracia de Cristo. Así que por favor encierren en un círculo la palabra gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es la bondad inmerecida, el amor inmerecido, la misericordia inmerecida. Es cuando Dios te da lo que necesitas y no lo que mereces. Eso es gracia. Porque si nosotros recibiéramos lo que merecemos, no estaríamos aquí en esta noche. Gracia es recibir lo que necesito y no lo que merezco, ¿ok? Si todos recibiéramos lo que merecemos, no estaríamos aquí, repito, no estaríamos esta noche. El hecho es que Dios dice que te dará lo que necesitas, no lo que te mereces. La gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es el hecho de que Dios conoce cada pecado que vas a hacer en la vida. Cuando Él me llamó, sabía todo lo que iba a pasar con Renzo y aún así me llamó. Esa es la gracia del Señor. Cuando Dios te llamó, sabía todos los pecados que tú ibas a cometer y aún así te llamó. Cuando Dios te llamó, sabía de todos los errores y equivocaciones que ibas a tener en la vida y aún así nos llamó. Eso es gracia, eso es misericordia del Señor. El hecho de que Dios conoce todas las cosas que hemos hecho, incluso cuando ya nosotros ni siquiera sabíamos o antes de que ocurrieran, Dios nos llamó. Por eso dice que nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Y también dice otros pasajes en la Biblia que Dios ya nos estaba diciendo, te amo desde antes de crear el universo. Esa es la gracia del Señor. Entonces tu llamado es en realidad una parte de la salvación. Cuando hablamos de llamado y salvación van de la mano. Dios tiene un llamado para mí, sí, pero eso va de la mano con la salvación, porque para que pueda haber un llamado en particular, primero tiene que haber un llamado para salvación. Por eso tienes que asegurar esta noche, tú que me estás escuchando, ya sea aquí en la iglesia o por la emisora o en esta grabación en otra parte, tienes que asegurarte que eres salvo. Porque si no eres salvo, te falta lo principal, no vas a poder entender ningún otro llamado, porque el primer llamado es la salvación. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todos son salvos aquí esta noche? Amén. Gloria al Señor, 99.9% contestaron, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Tu llamado, amados, mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Mire lo que él dice. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Sí nota cómo se conecta salvación con llamado? Ahí hay una conexión entre las dos cosas, salvación y llamado. Entonces, mire lo que dice, su propósito y su gracia. Ese llamado es conforme a su propósito. Así que Dios me da un llamado en la vida simplemente porque Él quiere dar un llamado en la vida. ¿Para qué? Para que yo cumpla una tarea especial que Él tiene preparada para mí. Entonces, yo no merezco, mis amados, simplemente Él me lo da. Así que por favor, encierre ahí en ese versículo o subraye la palabra propósito. Porque Él me llama de acuerdo a un propósito. Porque esto hay que entenderlo y esto nos va a llevar de una vez a nuestro segundo punto en la noche de hoy. Hay 8 cosas que debo de saber para comprender mi llamado. La primera que acabamos de mencionar, ¿qué dijimos? Que el llamado es ¿qué? Es un regalo. Número 2, soy llamado para el propósito de Dios. Soy llamado para el propósito de Dios. Y esta es la segunda cosa. ¿Cuántas cosas vamos a ver? 8. ¿A usted le dijeron que hoy íbamos hasta las 10 de la noche en la prédica? ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos bien con eso?
No, 2 y las otras 6 quedarán para enero. Relájese, algunos ya estaban con taquicardia. No. Ya con esto es el punto número 2 y lo voy a explicar. Mire, cuando yo leo en la Biblia que soy llamado de acuerdo al propósito de Dios, esto es claro, no soy llamado para cumplir mi propósito. Ese es el problema con algunas personas, con algunos creyentes, que siempre están pensando es en ellos, yo, nunca están pensando en Dios. Mi meta, mis objetivos, mi plan, siempre es mí. ¿Cómo que mí? ¿Cuándo vamos a entender que no se trata de nosotros, los hijos y las hijas de Dios? Ya tenemos que cambiar ese chip. Ya no se trata de nosotros, se trata de Dios. Entonces, la meta de Dios para mi vida, el objetivo de Dios para mi vida, el plan de Dios para mi vida, eso es otra cosa. Por eso no vamos a poder entender las gloriosas riquezas hasta que no entendamos cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Yo no he sido llamado para mi plan en la vida, he sido llamado para el plan de Dios. Y Dios, mis amados, a todos nos ha hecho un llamado. Dios no te creó para que vivieras solo para ti. Es más, una de las cosas que le enseñamos a cada persona que llega a esta iglesia, así sea pastor, así sea líder, así venga de otra iglesia evangélica por muchos años, lo primero que le enseñamos es que Dios te creó para 2 cosas. Te creó para que lo glorifiques y te creó para que goces de la presencia del Señor. Se trata de Dios, no se trata de nosotros. Entonces, ¿crees que Dios te ha creado solo para vivir una vida egoísta, centrada solamente en ti? No, por favor, no, créame, no es así. Dios no te creó para ti, fuiste creado por Dios y fuiste creado para Dios. Y hasta que no entiendas eso, iglesia, la vida nunca va a tener sentido para ti. Hasta que no entiendas eso, la vida va a ser aburrida para ti, porque esta vida es complicada. Esta vida es difícil. Está saliendo uno de un problema y a la vuelta de la esquina lo está esperando otro problema. Está uno medio respirando de una crisis cuando está entrando en otra crisis. Es que este no es el cielo. La vida es dura. Es más, Jesús lo profetizó y lo dijo. En el mundo ustedes van a tener mucha aflicción, mucho sufrimiento, pero ánimo, perseveren hasta el fin. Entonces, hasta que no entiendas eso, repito, la vida va a ser muy aburrida para ti, vas a sentirte frustrado, vas a tener todo tipo de dificultades, porque no entendiste que fuiste creado para Dios, fuiste creado para que glorifiques a Dios con tu vida. Por eso la Biblia dice, aún hablando y todo lo que comamos y bebamos, aún hablando de comida, todo hay que hacerlo para la gloria de Dios. Cuanto más las otras cosas que no tienen que ver con comida, hay que hacerlo para la gloria de Dios. Ahora, yo he sido llamado para el propósito de Dios, eso es algo que nos tiene que quedar claro. El llamado de Dios es acerca de su plan para mi vida, no para mi plan. Su sueño para mi vida no es mi sueño. Su propósito para mi vida no es mi propósito. No es el propósito de los padres, qué es lo que ellos quieren conmigo, no. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Ese es el problema de algunos que están tratando de solamente agradar a los padres en cuanto a lo que ellos quieren que ellos hagan en la vida. No, cada uno tiene un propósito particular en la vida. Un buen ejemplo de esto, y no me voy a alargar, pero un buen ejemplo de esto es la historia de Jacob y Esaú en la Biblia. Ustedes saben que eran hermanos, eran gemelos. Había un hombre en la Biblia llamado Abraham, desde ahí arranca todo. Tenía un hijo llamado Isaac, de hecho Abraham es el padre de la fe. Tiene un hijo Isaac, Isaac tuvo 2 hijos que eran gemelos, Jacob y Esaú. Y en aquellos días la costumbre judía era muy clara. El primer hijo nacido, es decir, el primogénito, tenía todo el crédito, tenía doble bendición, toda la gloria, todo el amor se centraba en el primogénito. Entonces el hijo primogénito era el que iba a heredar el patrimonio, la mayor parte familiar. Es como diciendo, entre comillas, tú eres especial, eres el número 1. Y al segundo, bueno, sí, tú estás aquí, pero el principal es el que nació primero. Y esa fue la historia judía, y así estaba en el Antiguo Testamento. Pero Dios
que es experto en cambiar las cosas. Él cambió esto. Él cambió esto particularmente en esta familia. Y en el caso de Esaú y Jacob, Esaú, que era el primogénito, y Dios dijo: tengo un llamado para la vida de Esaú, pero también tengo un llamado para la vida de Jacob. Totalmente diferente. Pero solo porque yo quiero hacer esto, vamos a revertirlo. Porque es que eso es lo que hace Dios. Dios tiene todo el derecho, Dios tiene toda la autoridad para hacer con nosotros lo que Él quiere. Y eso es lo que algunos no hemos podido entender. Que Él es soberano y yo simplemente tengo que rendirme a sus pies. Señor, haz de mí lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Eso es cuando yo cedo mis derechos para que Dios haga conmigo lo que Él quiera. Iglesia, ese es el desafío que te quiero hacer hoy. Deja que Dios haga con tu vida lo que Él quiere hacer con tu vida. No le pongas trabas, no lo dejes en llamada en espera. Contéstale inmediatamente, porque Dios tiene algo especial para tu vida. Y entonces Dios cambia las cosas. Y entonces elige a Jacob para obtener la bendición que le tocaba a Esaú. Ahora es Jacob el que la va a recibir. Y él dijo esto, se lo dijo a su madre Rebeca antes que ella tuviera esos niños. ¿Y sabe cómo sabemos esto? Por el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 9, versículos 11 al 13. Mire lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Hablando de Rebeca. Cuando ella estaba a punto de dar a luz mellizos, y antes de que estos hicieran algo bueno o malo, Dios le dijo: Esaú el mayor servirá a Jacob el menor. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así confirmó Dios su propósito de elegir a quien Él quiere que llamar, sin tomar en cuenta lo que la persona haya hecho. Qué texto tan duro, tan difícil, pero está en la Biblia. Está en la Biblia. Eso es exactamente lo contrario de nuestra cultura. Esto fue antes de que los muchachos hicieran algo bueno o malo, como dice el versículo. En otras palabras, ellos no se merecían ningún llamado, no se merecían ninguna bendición, pero Dios dijo esto para que el elegido fuera llamado para el plan de Dios. Era su propósito. Y después de Jacob, cuando lo llama, de ahí sale el pueblo de Israel, porque a Jacob le cambian el nombre por Israel, y de ahí nacen las 12 tribus de Israel, y de ahí viene Jesucristo de la tribu de Judá. Cuando Dios tiene un propósito, Él cambia las cosas. ¿Por qué no dejas que Dios cambie las cosas en tu vida? Él puede hacerlo. Lo que pasa es que quiere que tú le digas: Señor, aquí estoy. Pero con permiso o sin permiso, Él puede hacer con tu vida lo que Él quiera. ¿Estoy siendo muy fuerte, muy grosero? Porque no estoy hablando de Renzo, estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Usted cree que Dios puede hacer con tu vida lo que a Él le dé la bendita y soberana voluntad? ¿Sí? ¿Está de acuerdo con eso? Bueno, entonces creo que vamos bien con la predicación. Creo que vamos bien. Entonces, mire, yo tengo la bendición. Algunos que no conocen de Dios dicen: tengo la fortuna. Lo utilizan como sinónimo. Mire, yo tengo la bendición que yo me enteré de mi llamado en la vida a una edad bastante joven. Yo me enteré de mi llamado cuando tenía 19 años. 19 años. Yo no merecía nada. Escúcheme, yo no había hecho nada para merecer ese llamado. Desde luego yo no era digno, mis amados, de cualquier tipo de llamado, menos para el ministerio. Pero aprendí lo que voy a estar enseñando los próximos meses. Eso es lo que yo voy a compartir con ustedes. Un día en una celebración de la iglesia le dije a Dios ahí, que en los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses, le dije al Señor: haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te quiero servir por el resto de mi vida. Qué declaración tan atrevida la que le dije. ¿Y en qué me metí? ¿En qué me metí? Le dije: yo te quiero servir el resto de mi vida. Hice esa oración y tan pronto terminé, ¿sabe qué pasó? Mis amados, no pasó nada.
No hubo ángeles, no hubo luz, no hubo truenos, no, nada de esas cosas como una vez ve en la Biblia, esos llamados especiales que hay en la Biblia, ¿cierto? No, yo no vi nada, no sentí nada, pero amados, ese fue el punto de inicio, el punto de cambio en mi vida, cuando reconocí el derecho de Dios y su llamado para mi vida. A partir de ese momento me convertí en bivocacional. Bivocacional, lo que significa era que tenía un trabajo secular para ganarme la vida, pero a la misma vez estaba buscando de Dios, me estaba preparando en la iglesia. Mi trabajo secular, mi llamado a veces coincidía, pero a veces no, pero otras veces me tocó hacer cosas que no tenían nada que ver con las cosas de Dios, hablando de la iglesia, pero tenía que sobrevivir, tenía que salir adelante. Así que desde que me convertí en bivocacional, yo pude entender que Dios tenía un llamado para mi vida. A veces tuve unos trabajos complicados. Recuerdo en alguna oportunidad que tuve que vender, porque no encontré más trabajo, vender vitaminas puerta a puerta. Y recuerdo que Esther, en esa época mi novia, me ayudó a vender vitaminas, tan bella, a vender vitaminas. En un tiempo estuve vendiendo otras cosas, fui vendedor en un almacén de repuestos un buen tiempo. Mientras tanto, yo trabajando secularmente iba creciendo en mi relación con Dios, creciendo en el liderazgo de la iglesia. Me nombraron líder de jóvenes en la iglesia por un tiempo, y luego la denominación en donde estaba me regaló una beca para venir al seminario a estudiar con mi esposa. Y mis amados, de eso ya hacen más de 30 años. Más de 30 años mi esposa y yo pastoreando juntos, sirviendo en el reino de Dios. Entonces, mi trabajo ha cambiado muchas veces, sí, pero mi llamado nunca ha cambiado. Dios me hizo un llamado para que le sirviera, independientemente de las habilidades y otros talentos que Dios me dio para otras cosas. Y lo que le quiero decir a ustedes es que tú tienes un llamado que es único. Aquí no hay dos Renzos en esta iglesia, no hay sino un solo Renzo. No hay sino un Pedro, no hay sino una María, no hay sino un Carlos. Tú tienes un llamado único y tú tienes que descubrir cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Este versículo tiene muchas verdades, pero déjeme decir algo breve. En primer lugar, dice que somos hechura de Dios. Ser hechura de Dios, como dice esta versión, somos la obra maestra de Dios. Escúcheme, somos la obra maestra de Dios. Cuando dice que somos hechura, es una palabra griega muy interesante. Es la palabra griega poiema. Poiema, de ahí viene poema. Increíble, muchas de nuestras palabras en español tienen sus raíces latinas y griegas. Entonces, poiema viene de poema, ¿cierto? De ahí viene poema. Esa es la palabra hermosa. Tú eres un poema de Dios, eres una obra maestra de Dios, eres una obra excelsa de Dios. Yo sé que algunos te han venido diciendo hace años que tú no sirves para nada, hace muchos años que el enemigo te está señalando, pero déjeme decirte que tú eres una obra maestra de Dios. Tú vales mucho para Dios y Dios va a hacer cosas grandes a través de tu vida. Amén. Créalo. Va a hacer cosas grandes a través de tu vida. A veces escuchamos que el enemigo susurra a nuestros oídos que somos una basura, que no servimos para nada. Pero Jesús no murió por una basura. Él murió por su pueblo, murió por sus ovejas. Y tú y yo somos ovejas del Señor. Pertenecemos al rebaño de Dios. Somos hijos, hijas de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Tú eres la obra maestra de Dios, pero solo aparece todos estos textos bíblicos cuando yo miro todas las bendiciones que Él tiene para mí solo aparecen cuando yo entiendo el llamado de Dios. Si no entiendes el llamado de Dios, te vas a perder de toda esta riqueza, de todas estas verdades, mis amados. Tú eres hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras son la contribución que tú y yo debemos de hacerle a este mundo.
¿Yo para qué soy bueno? Repito, no necesariamente pastor, pastora, evangelista, no necesariamente, en tu profesión, en tu trabajo. Dígale a Dios hoy: Señor, ¿qué quieres con mi vida en el 2022? ¿Yo para qué soy bueno? ¿Qué contribución le voy a dar yo al mundo? ¿Qué contribución le voy a dar al mundo a través de la iglesia? ¿Cierto? Entonces, todos tenemos diferentes buenas obras. Tu contribución, tus buenas obras van a ser diferentes de mi contribución y de mis buenas obras, porque todos somos diferentes. Dios te colocó allá en esa empresa, oficial, pública, privada, pero allá te colocó. ¿Tú para qué? ¿No te has preguntado por qué Dios te llevó allá? Claro, hay un propósito por qué te llevó allá. Vaya empezando a decirle: bueno, Señor, yo creo que ya es la hora, quiero aprender para qué estoy acá. ¿Para qué soy bueno, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Entonces, yo lo que voy a tratar de mostrarles a ustedes a lo largo de estos meses es que descubra cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida y no se vaya a perder la continuación, porque de las 8 apenas compartí 2. Voy a continuar con el resto el domingo, porque ya saben que mañana no hay reunión, pero sí el domingo. No estamos en vacaciones espirituales. Así que el domingo vamos a venir a la iglesia a continuar con este tema. Como aplicación, tengo una aplicación bien interesante para ustedes. ¿Están listos para la aplicación? Dígale a la persona que está al lado, diga: aférrese duro a la silla. Esta aplicación la he titulado ¿consumidor o contribuidor? ¿Consumidor o contribuidor? Y quiero decirles lo siguiente: Dios espera que yo contribuya a la extensión de su reino. Dios espera que yo aporte para el crecimiento de su iglesia, que yo aporte para que tengamos una mejor sociedad. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y mire, una parábola hablándole a los líderes de Israel, pero que voy a tomar para nosotros como iglesia hoy. No voy a desmenuzar haciendo un estudio de la parábola, porque me llevaría horas, pero algo breve, muy breve, téngame paciencia. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Y mira lo que dice. Luego Jesús les contó la siguiente historia, una parábola. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto. Pero siempre quedaba, ¿cómo quedaba? Decepcionado. Versículo 7. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más. Déjala este 2022. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Mire, esta parábola habla del pueblo judío, ya se los dije. Los judíos como nación fueron más favorecidos que cualquier otro pueblo. No se lo merecían. Fue por gracia, pero no se lo merecían. Solo por gracia. Pero fueron muy favorecidos, fueron sacados de Egipto, fueron plantados de la mano de Dios en un fértil jardín como Canaán, con todo el cuidado, la protección de la sabiduría y el poder de Dios. Ahí estaba. Eso era Israel. Cuando Jesús empezó su ministerio, interesante que Jesús, su ministerio duró 3 años en la tierra. Y ahora en la parábola el Señor está diciendo, interesante, llevo 3 años. Y se lo está diciendo a los líderes judíos. Ellos entendieron que le estaba diciendo era a ellos. Llevo 3 años buscando fruto en ustedes y no lo encuentro. Entonces por 3 años Dios buscó fruto y no lo halló.
Antes, en alguna oportunidad, recordarán la historia que Jesús está bajando y ve a Jerusalén y llora. Oh, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cierto? Cuántas veces te quise, ¿cierto? Recoger como la gallina cuida sus polluelos. Y ahí lloró Jesús, porque fue un pueblo que no entendió la voluntad de Dios para con ellos, lo rechazó. Y ahora el Señor está contando una parábola muy interesante. Cuando yo miro esta historia, por 3 años Dios busca fruto, no lo encuentra, pero Él es compasivo, Él intercede y en la misma parábola dice: Padre, perdónalos. Ustedes saben que cuando Jesús estuvo aquí en la cruz del Calvario, Él mismo dijo, hablando de todos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahora en esta parábola Jesús está retomando mucho de esos elementos. Al no dar fruto, ¿qué pasó con Israel? Israel fue desarraigado. Totalmente desarraigado, rechazado a causa de su incredulidad. Así lo dice la Biblia. Romanos 11:20, no está en el bosquejo. Romanos 11:20 dice: es cierto, pero recuerda, mire, está hablando Pablo de lo que le pasó a Israel, que Dios lo rechazó porque ellos rechazaron a Dios. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Oiga esto, fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo, y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Se lo está diciendo a la iglesia de Roma. Si bien es cierto que esta parábola tiene aplicación directa al pueblo de Israel, el apóstol Pablo lleva su aplicación mucho más allá y le está diciendo a los creyentes de Roma que tomen como ejemplo al pueblo de Israel. Mire que no les vaya a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Rechazaron al Señor, no atendieron al llamado y fueron desarraigados. Fueron desarraigados. Y otra vez, amados, cuando yo miro este pasaje, el Espíritu Santo nos habla hoy a través de esta parábola como aplicación, y quiero compartir 3 lecciones así rápidas, a vuelo de pájaro. Número 1, ahí lo tienen en la diapositiva. Dios nos llama a dar fruto. Eso es lo que yo veo en la parábola. Dios nos llama a dar fruto. La condición de esta higuera es su esterilidad. No daba fruto. Llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. ¿Es posible un árbol frutal en un viñedo con todos los cuidados y no dar fruto? ¿Eso es posible? Sí, eso es posible. Y eso le pasó al pueblo de Israel y es muy común verlo en la iglesia del Señor. ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios? No. Nosotros. Dios ha hecho todo para que demos fruto, pero no queremos dar fruto. No queremos madurar. No queremos crecer. Fui plantado allí no como un adorno, ni solo para ser alimentado, sino para que dé fruto. Eso es lo que me está diciendo la parábola. Tú fuiste llamado a dar fruto. El Señor busca fruto. Él tiene derecho a esperarlo de cada fruto plantado en su viña. ¿Cuánto hace que el Señor viene buscando fruto en tu vida? 1 año, 2 años, 3 años. ¿Será que lleva 10, 15, 20 años esperando que tú te decidas? Que tú digas: sí, Señor, haz de mí lo que tú quieras. ¿Hasta cuándo vas a esperar el llamado del Señor? ¿Hasta cuándo vas a decirle al Señor: sí, aquí estoy? Número 2, ¿qué aprendo de esta parábola? No abusemos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No abusemos de la gracia. Llevo 3 años esperando. No, es que no ha pasado nada, yo no me he comprometido, pero a mí no me ha pasado nada. No abuse de la gracia del Señor. ¿Cuánto tiempo, repito, llevas esperando? ¿Cuánto tiempo lleva Dios esperando que tú respondas? Dios hace rato te llamó, pero es que tú no has respondido. Tú no le has dicho: aquí estoy. Ahora, ¿ha encontrado fruto en tu vida? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Nada? Una buena pregunta para que te hagas hoy. Porque a veces podemos ser, siguiendo la analogía y la metáfora,
A veces puedo ser simplemente un receptor de las bendiciones de Dios, bebiendo de la savia, del sol, de sus dones, mientras el maestro y su iglesia no recibe nada. ¿Dios me está cobrando la salvación? No, pero está esperando que yo le devuelva en gratitud por todo lo que Él ha hecho por mí. Así que hoy, que es un día de gratitud, pensemos también que es un día de llamado para cada uno de nosotros. Estamos en el tiempo final, iglesia. Por eso yo necesitaba empezar esto hoy, no en enero, hoy. Mañana yo no sé si vamos a estar vivos. Hoy póngase al día con el Señor, porque no sé si alcanzaremos a ver el 2022. Confío en que sí, confío vernos el domingo, pero no lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Entonces, el día es hoy. Hoy es el día en tomar decisiones. Número 3. Y con esto estoy terminando. La paciencia del Señor llega a un límite. Esa es otra enseñanza de esta parábola. La paciencia del Señor tiene límites. Porque llega un momento en que en la parábola leemos, ¿qué le dijo? Déjala un año más, pero ¿qué le dice? Córtala. Solo ocupa espacio en mi jardín. Fue lo primero que le dijo, córtala, córtala. Entonces, el dar fruto constituye el único derecho que tenemos para nuestra permanencia en la viña. Si no hay fruto, no puedo permanecer en la viña. Eso es lo que me está diciendo la parábola. Entonces, mire cómo Dios ha tenido misericordia con nosotros. Su gracia ha sido muy grande, pero su paciencia tiene un límite. ¿Quieren escuchar una aplicación más, un puntico más? ¿Sí? De la parábola, aquí va, número 4. Dios nos quiere dar otra oportunidad. Eso es gracia. Porque si Él quisiera ya mismo tomaba decisiones con nosotros, de acuerdo a nuestra vida en este 2021. Pero Él nos está diciendo hoy, ¿qué nos está diciendo hoy el Señor a través de la parábola? Te voy a dar otra oportunidad. ¿Y cómo? Por la palabra que dice que el jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. ¿Déjala cuánto? Un año más, y le daría un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortar. Iglesia, no desaproveche la oportunidad que Dios nos está dando hoy. No la desaproveche. Si estás vivo en medio de esta pandemia es porque Dios tiene un gran propósito con tu vida, pero tienes que responder al llamado del Señor. Tienes que responder al llamado del Señor. Vamos a trabajar duro en nuestra vida este año 2022. Yo te voy a desafiar a que inviertas mucho en tu vida. Invierte mucho en tu vida. Puedes que tengas otras inversiones en el mundo financiero, pero yo quiero que inviertas en el mundo espiritual este año. Que el 2022 sea el mejor año de tu vida. Que sea el año donde tú, como dice el buen paisa, la rompas. Que sea el año donde tú la saques del estadio. Ese es puro lenguaje, ya sea de fútbol o de béisbol, ¿cierto? Sacaron la bola fuera del estadio. Este año hay que romperla que viene, 2022. Tomaremos todas las capacitaciones. Tomaré todos los discipulados. Leeré la Biblia completa en un año. Seguiré con el estudio para estudiar la Biblia por 5 años. Estaré en un grupo pequeño. Me voy a capacitar, me voy a preparar. Todo eso, mis amados, es lo que yo quiero que haga el próximo año. La última diapositiva, quiero que la mire, la última diapositiva. Mis amados, básicamente decirles que Dios tiene un llamado para nosotros. Y yo quiero que te veas, cada vez que veas ese arbolito, Dios quiere que des fruto. Por eso vamos a hacer algo muy especial esta noche, en estos minutos que nos quedan. Vamos a orar, donde a través de una canción, alabanza por favor, adoración aquí, a través de este cántico que van a escuchar, yo quiero que usted ahí, ahora si se quiere unir al canto, listo, pero le quiero animar a otra cosa. Que mientras nuestros hermanos nos acompañan en este cántico, usted esté orando y esté hablando con Dios, atendiendo a lo que Dios te habló hoy a través de su palabra.
Porque yo lo único que hice fue leerte versículos bíblicos y explicártelos. Pero yo no dije nada raro, lo que Dios ya dice en la Biblia. Habla con Dios y dile: Señor, aquí estoy. Pero por favor, piénsalo bien, porque a Dios no le gusta que le prometas para que prometas y no cumplas. Pero si no nos comprometemos, nunca vamos a hacer nada en la vida. Uno en la vida tiene que ser arrojado muchas veces. Y en el mundo espiritual te animo para que hoy seas osado, osada. Dígale: Dios, aquí estoy. Yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Padre, gracias. Este ha sido una palabra introductoria para una serie que nos tomará todo el año 2022. Hemos sido llamados a 5 cosas puntuales que estaremos viendo a lo largo del año. Dios te está llamando hoy. Atiende el llamado del Señor. Escucha esta canción y después vamos a tener una oración por las carticas y vamos a tener un brindis para terminar.